Hola, hola, bienvenidos a este capítulo número 20 de ¿Y ahora qué podcast hemos crecido? Hemos crecido, ¿te acordás cómo empezábamos ahí, como en tu casa? Y todo? Bueno, súper bien. De 2 minutos. De 2 minutos, ya. Y hoy día vamos a hablar de hartas cosas entretenidas. Hoy día vamos a hablar de viajes, hoy día vamos a hablar de viajes también espirituales, por así decirlo. Y también de storytelling. Y les quiero presentar a todos a Lynn Kraus. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Sí, hay que decir también podcast. Por eso que se unió el podcast, así que muchas gracias por darnos este gran honor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por aceptarnos. Sí. Con Nico le escribimos ayer y nos dijo al tiro que sí. Sí, así que bancadísima. Ganáis puntos en nuestro ranking de invitados. Eso. Oye, lo primero que te vamos a preguntar es si podías hacer un mini resumen de tu vida, de cuántos años tienes, dónde naciste, qué estudiaste, qué estás haciendo actualmente, para que la gente te empiece a conocer. Muy cortito y nos vamos metiendo. Ya, perfecto. Bueno, tengo 27 años, nací en Santiago, viví toda mi vida en Santiago, estudié comercial. No por descarte, porque en verdad quería estudiar comercial. Bien. Somos pocos. Son pocos. Y bueno, después me fui de viaje apenas salí de la universidad, 3 meses, a Europa. Crisis existencial a la vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero después me enchufo en el sistema y digo ya, tengo que trabajar igual, con crisis o sin crisis. No siempre llega eso. Sí, y me meto a trabajar en retail. En una empresa Forus, no sé si la cachan, como tiene yo tampoco. Representa varias marcas internacionales y algunas como chilenas de ropa, Vans, Under Armour, Rockford, para decir una, sí. para decir alguna. Y estando trabajando ahí, un día que viajé por pega y de la nada me dio como una epifanía que dije, no sé, o sea, no estoy aprovechando mi vida, no estoy aprovechando mi juventud, me tengo que ir a viajar. Que esa historia es entretenida y se las cuento. Y me voy, originalmente me iba a ir por 9 meses. A los 7 meses fallece mi abuela, lamentablemente, así que me vuelvo así como de imprevisto. Crisis existencial por 10.000, que esto fue hace relativamente poco. Y me empiezo a meter en redes sociales, me encuentro con el storytelling y ahora empiezo buena para el cuento y acá estamos. Y ahí te encontramos. Perfecto. Sí. Oye, a ver, tenemos una novedad en este podcast. Voy a ser la primera persona en probar esta novedad. El formato debut. Este es un formato debut, así que durante esta entrevista nosotros te vamos a mostrar todas estas cartas. El sobre qué dice. Dice preguntas poderosas. Así que para empezar esta entrevista vamos a empezar con una pregunta poderosa. Vamos a sacar una al principio, una al medio y una al final y vamos a ir viendo cómo evoluciona. A ver qué pasa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es mi superpoder? Buena pregunta para partir también. Storytelling, obvio, no. Podría ser igual. Superpoder. Creo que mi superpoder, que sí está relacionado buena para el cuento y es algo que me han dicho desde chica en mi familia, es decir lo que pienso, no en el sentido de que como que soy súper directa y te voy a decir como te queda mal tu ropa. Te queda súper bien, no te preocupes. Me demoré igual en elegir la outfit. Sí, vi tu cara como... No te queda bien. Pero es como, de repente digo cosas que la gente no se atreve a decir, que ni siquiera pensaría en decir, y yo en ese sentido soy como pensamiento hablado. Y que me ha ayudado mucho en lo que estoy haciendo ahora porque... Como lo que piensas, decirlo. Un poco, es como, no sé, cuando chicas se reían de mí porque era súper vanidosa y me miraban en el espejo, y decía, hoy día estoy linda. Y me miraban con cara como... Y es como... ¿Qué onda? Me siento linda hoy día, ¿por qué no lo voy a decir? Porque suena soberbio y no sé. Yo encuentro que eso es típico, que uno, como por ser muy honesto, la gente piensa que eres sobrado. Sí, po. No, yo encuentro que es típico. Igual, sí, ahora sí. Sí, a esta edad igual puede ser. Sí, no sé, quizás no sobraba porque cuando estaba horrible también decía, estoy horrible, o decía como cosas vergonzosas, ¿cachai? Pero como que en ese sentido me lo han celebrado y siento que hoy día me está ayudando mucho en el contenido que estoy haciendo. Qué buena. Increíble. Después al medio hacemos otra pregunta. Al medio vamos a hacer otra pregunta, pero me encantó cómo empezamos. Sí. Ya, partamos al principio. Así que naciste en Santiago, ahí está pasando un avión, no sé si escucha. Fuiste al colegio. ¿Y por qué comercial? ¿Por qué vocación? ¿Tú quieres una vocación? Sí. ¿Te gustaba comercial? Sí, que no es usual. Usual yo he escuchado por descarte. Sí, como derecho al final. No, derecho no. Mi comercial es la carrera de descarte. Sí, puede ser. Hay que decirlo. Sí. A ver, cuando chica me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, le pedí a mi mamá que porfa me hiciera como ejercicio.
Sí, y me acuerdo una vez que le pedí de hecho que me hiciera como ejercicio en una hoja y en vez de eso me compró como un libro de matemáticas y cachado que los libros de matemáticas tenían como ejemplo y dibujos y son decía como, terribles, solo terribles. quiero ejercicios, dame ejercicio, me acuerdo, estaba muy frustrada, pero bueno. Y me acuerdo que también me pasaba muchas veces en la calle cuando era chica que veía como las publicidades y me llamaba mucho la atención pensar como por qué eligieron ese color, ese título, esa modelo, no sé, como que siempre lo pensaba. Y un día escuché a mi primo, yo tengo como mucha familia, muchos primos, todos más grandes que yo soy la más chica. Y un primo me dijo que él estudiaba eso y que eso se llamaba ingeniería comercial especializada en marketing. Entonces imagínate una pendeja de como 12 años que no sé, pues todo... Ya tenía definida la carrera que es a la que iba. De 10 que le decían a mis amigos, ¿tú qué quieres ser? Y como futbolista, bombero. Y yo como ingeniería comercial especializada en marketing. Estaba ya mirando como... 12 años. Claro. Y después me pasó, cuando ya estaba como en media, pasé por un momento que quería estudiar medicina porque me gustaba biología. Todos hemos pero- pasado por eso. Sí. Todo cuando empezamos a ver Grey's Anatomy, como que dices, ya el mundo de la medicina es como... bueno. Sí, pero después como que tenía un primo que estudiaba medicina, me dijo como, oh, en verdad quería estudiar, mira, hoy día vimos un cadáver, y me lo mostró, y fue como, no, ya no, o sea, literal, fue como, me duró Descartado. una tarde, una tarde. Después me empezó a estudiar, o sea, me empezó a interesar derecho, de hecho, porque me gustaba mucho discutir. Yo tomé filosofía y como que empecé a cuestionar todo y empecé a discutir todo y como que la justicia y como que estaba muy así como idealista, apasionada y todo el mundo me decía como tú debieras estudiar derecho porque discutís muy bien y como que se me empezó a inflar el ego y fue como ya, si todos me están diciendo que soy buena para esto, quizás debería estudiarlo. La cosa es que en la mitad de cuarto medio en el colegio nos hicieron como una feria vocacional y como que trajeron a todos los papás de amigos de los que estábamos ahí que tenían distintas profesiones y tú podías inscribirte como a distintos de ellos. Yo me inscribí a 2 abogados y a una ingeniera comercial que era mamá de una amiga. Empecé a hablar con los abogados y era como oh, y yo como Nos pasa. Nos pasa. y yo llevaba ya estábamos a mitad de año, yo estaba derecho, yo ni siquiera estaba preparando la prueba de matemáticas porque derecho. Y entonces cuando voy donde la mamá de mi amiga, que era comercial, como que me ve como media confundida, no sé qué, y me dice, pero Aline, ¿tú por qué querías estudiar Derecho? Y yo le dije, es que quiero discutir. Me dijo, pero si es para eso, yo venía en el auto discutiendo con un cliente que no me paga hace 2 meses. O sea, como si queréis discutir, lo podías... Hay discusión. Lo podía hacer comercial y fue tan estúpido, pero en verdad dije como... Obvio, o sea, como obvio, como no puedo estar estudiando una carrera, como y aparte que derecho ya será un 5%, de repente discutí, o un 20%, no sé, pero no son como los juicios, como en Claro, Suits, no es como las ¿cachai? películas. No es como las Un películas. poco más fome, es verdad. Y en verdad que comercial siempre me había gustado, como la parte de números, la parte creativa, como que encontrar era súper completo y aparte que mis intereses van cambiando rápido, entonces... Como que había una parte de poder tener algo más amplio que me hacía más sentido. Entonces, finalmente, fue como ya, ¿sabes qué? ¿Y cumplió tu expectativa en la carrera? ¿Te gustó? ¿No te gustó? A ver, ¿Te viste ejerciéndola? volvería a estudiar lo mismo. Creo que no me gustó para nada la malla. O sea, como que... Primero que nada, sufrí mucho. Hay harto que podría hablar de eso. Sufrí mucho. Creo que la malla es muy teórica, muy matemática y como que siento que al final estuve 5 años aprendiendo cosas que no me sirven tanto hoy en día. Te voy a interrumpir un segundo porque con Agustín siempre decimos esto por todas las carreras al final que son extremadamente teóricas. Sí. Y nosotros que empezamos hace poco a trabajar es como cuando cresta vimos esto en la universidad, ¿quién nos enseñó esto? Como que al final, bueno. Lo que sí, a ver, te diría en qué sí me sirvió. Mi carrera era muy exigente, entonces como que me enseñó como a saber que si es que en verdad, o sea, como que me hizo sentir hasta cierto punto que era capaz de pensar de una manera más inteligente que antes, pero a pura exigencia. Yo no siento que los profesores nos ayudaban, era como, tenéis que alcanzar acá, ve tú cómo alcanzáis esto, pero al final igual te hacía como... y sí me ayudó a tener como una idea un poco más macro de cómo funcionan las cosas. Como que yo igual soy muy idealista, entonces antes de estudiar la carrera era como, quiero, no sé, vender carcasas de celulares y van a ser hermosas y no sé qué, y no tenía como idea de los costos de la economías de escala, no sé, como distintas cosas así. Entonces como que hoy día cuando pienso en las cosas ya parto idealista, pero después como ya, Aline, como... Esto es eficiente, cómo lo podía optimizar, como que tengo una mirada obviamente más comercial de las cosas y eso no me arrepiento, o sea, me gusta. Claro, y saliste de la universidad y ahí vino la primera crisis existencial. Sí, salí de la universidad, ahí me fui a viaje a Europa 3 meses, yo me Eurotrip, paseaste por varios países. Sí. ¿Te quedaste en alguno?
No, pasé como por varios. Yo me había querido ir de intercambio, pero justo me tocó pandemia. Entonces como que me quedé con el bichito. Claro. Y me fui al viaje y en ese viaje te diría que lo más fundamental que me pasó es que me di cuenta que los europeos... Pero fuiste sola. Fui sola, Ya. sí. Igual me fui topando con algunos amigos y uno nunca está solo en esos viajes. Siempre chileno, ¿Han viajado además. solo ustedes? Yo Sí, viajo yo solo viajo y él solo sobre todo. harto. Ya, nunca estáis solo al final. Y te quedaste nostales, ¿qué Nostales, es? sí, ¿Está diciendo los Lo más europeos qué? entretenido. Lo europeo yo me di cuenta que se tomaban la vida con más calma. ¿Es así? Es así. Es así. Bueno, obviamente Es quizás así. países más desarrollados pueden, no sé, pero también un tema cultura. Y no sé mucho, y me acuerdo perfecto una vez que un chico me dijo que se había tomado el año porque quería aprender paracaidismo. Y yo, ¿qué? ¿De dónde era? No sé, pero fue como... Y me acuerdo perfecto que estaba terminando el viaje y llamé a mi papá con lágrimas en los ojos. Le digo, papá, siento que la vida es más que lo que nosotros en Chile sabemos. Y me dijo, me da miedo volver a Chile y como volver a caer en la burbuja y que esto se me olvide. Y mi papá me dijo, yo creo que ya lo viste y no se te va a olvidar. ¿Ya? Entonces, yo ya no sé qué. Vuelvo a Chile. Yo soy un poco extremista, ¿ya? Entonces vuelvo a Chile y empiezo a cachar como que ya tengo que empezar a buscar trabajo. Estábamos como, ponte que en noviembre, ¿ya? ¿De qué año estamos hablando? 2021, ponte tú. Plena pandemia. No, había terminado. O sea, yo me fui al viaje y todavía quedaba un poquito de pandemia, pero estaba tranqui. Y vuelvo y digo, yo quiero saber exactamente qué voy a hacer con mi vida. Me voy, mi abuela en ese minuto tenía como una casa en Quintay y yo dije, me voy a ir sola, me voy a encerrar, me voy a ir y no voy a Retiro. volver hasta que yo sepa qué voy a hacer con mi vida. Un poco exigente, pero yo suelo hacer eso. Y ahí me pasó algo bastante interesante porque yo a esas alturas tenía como una sensación vaga de que yo no quería o sea, yo quería que lo que hiciera fuera algo que me apasionara. Yo siempre había querido eso y no lo había encontrado, ¿ya? Entonces como que cuando estuve en Quintay fue como, quiero encontrar eso que me apasiona. Que en ese minuto yo sentía que por buscar en internet quizá lo iba a encontrar. Y hoy día la vida me ha demostrado que eso se encuentra un poco más viviendo la vida, que no podéis necesariamente acelerarlo. Después les voy a contar un poco por qué, pero en ese minuto me empecé a interesar mucho, siempre me ha interesado el crecimiento personal, pero en ese minuto me empecé como a obsesionar con, o mirar mucho un tema que se llamaba epigenética, que es como cómo tus... Ya, por ejemplo, si tú salías a carretear, tomáis mucho, fumáis, tomáis sol, qué sé yo, se sabe que esas cosas te pueden enfermar, te pueden dar cáncer. Pero la epigenética un poco descubrió que tus emociones, onda, cómo tú sientes la vida, te puede afectar lo mismo o más. ¿Cachai a Joe Dispensa? Sí, sí, un Lo poco pregunto eso. en casi todos los podcasts, que En todos siempre los vuelve. capítulos. Siempre vuelve. Y eso me voló la cabeza, así como que fue como, wow. Y me empecé a meter mucho en ese tema y fue como, oh, quizás quiero dedicarme a esto, pero era como, ya, pero ¿qué? ¿Como vaya a ser científica? ¿Como vaya a hacer charlas? ¿No sabéis nada de esto? ¿Como qué? Y ahí me empecé a meter en un tema también de las sincronicidades, que no sé si conocen el concepto, como esas coincidencias, son como coincidencias que son más, o sea, como que no son coincidencias, son como señales un poco... Que te van poniendo en el camino de Claro, la vida. pero es como si yo de repente te digo como, oh, conocí el árbol rojo de Japón y vais 2 segundos después con... Lo encontráis. No, sí, o viene un desconocido y te dice como, oye, ¿te gustan los árboles rojos en Japón? Es como esas coincidencias que no pueden No ser. son coincidencias. ¿cachai? Ya, pues, y yo estaba estudiando eso y en ese minuto fue como que lo puse a prueba. Porque estaba estudiando también que uno le podía pedir señales al universo. Y entonces yo dije, ya, cachemos. Pero po. un poco como manifestación. No, es como, tú literalmente podés en teoría pedirle señal al universo como, dame una señal de cuál es mi próximo paso, o dame una señal si estoy en el camino como correcto. Y una de las formas en que el universo te puede dar señales es a través de las sincronicidades. ¿Cachai? Claro. Entonces, si yo te digo, mándame una señal de que estoy en el camino correcto y me pasa lo del árbol rojo Japón, digo, ya. ¿Ya? Algo ahí. Sí. A mí me pasa, cuando yo siento que estoy como súper alineada, me empiezan a pasar muchas coincidencias, muchas, pero muchas. Y es como, ya, gracias, es como, siento como acompañada. Pero en ese minuto yo no cachaba esto. Y entonces dije, ya, a ver, universo, dame una señal de que yo me tengo que dedicar a algo relacionado a esto. Y dámelo una forma de una coincidencia que sea tan coincidental que yo no pueda dudar, porque yo soy súper escéptica de base. O sea, ahora creo en todo
porque empíricamente me han pasado muchas cosas, pero soy escéptica de base. Entonces le dije, dame algo. ¿Ya? Y llegó. Y le creció el árbol en la Claro, casa. creció un árbol rojo en la mitad de mí. Ya, pues, y en la mitad, o sea, un par de horas después, yo estaba mirando mis fotos del viaje. Y yo tenía, del viaje a Europa, porque había vuelto recién de Europa. Yo tenía una foto en un kayak con el guía del tour de kayaks. Porque yo estaba sola, todos tenían pareja en kayak y yo tuve que ir con el guía, ¿cachai? Con la Perkin con el guía. Sincronicidad. Claro, no. Y me quedé con su número, no me acuerdo por qué. Y yo estaba en mi celular, como que justo miré esa foto, la miré por un segundo y me llega un WhatsApp del guía del kayak. No, ya. ¿Ya? De la nada. Y yo, de hecho, yo tuve que, ¿Qué? como que pensé que quizás la foto que estaba viendo era un pantallazo de esa Pero tú no época. le habías escrito nada. No habíamos hablado hace 2 meses. Ya. Me escribió de la nada para preguntarme si seguía en Portugal. Cuando yo estaba parada en la foto, no es como que vi la foto 10 segundos antes. Claro. Estaba parada en la foto y me llega el WhatsApp. Y yo así. Estoy weando. Y fue como, igual escéptica, porque era como, ya, bueno, y era como, oh, entonces, ¿qué tengo que ser? Yo dispensa, no entiendo, como... y fue como, ya, como que loco, como que se lo conté a un par de personas, pero, no sé, hoy día mirando para atrás, como que siento que sí fue una señal, evidentemente, pero tampoco sabía muy bien qué hacer con eso en ese minuto, ¿cachai? ¿Cómo funciona todo el proceso de pedir? ¿Cómo pides tú eso? Mira, tampoco soy como la Master Espiritual Guru. No hay como una forma, para mí como que tiene que ver con qué tan en serio la pedí. Como que a mí me ha pasado momentos, por ejemplo, que después puedo contar un poco, pero yo hubo un momento en que, como el momento más difícil de mi vida, fue un momento, yo antes ni siquiera creía en Dios, pero el momento más difícil de mi vida, yo en un minuto me rendí, estaba como luchando con algo y no podía, me rendí. Y dije, universo, Dios, lo que sea, como te llamé, lo que sea ahí, ayúdame. Como, ayúdame, le dije, necesito lograr esto, necesito transitar de acá a acá. Y al día siguiente me ayudó de una manera demasiado... Cuando lo dejaste ir, ¿o no? Cuando lo dejaste un poquito ir. Quizá. O sea, dejé ir... No siento que sea eso, no siento que lo dejé ir, pero sí fue como, me rindo. O sea, no fue me rindo, pero fue como... Te dejaste, ¿no? Sí, Llevar. fue como, sí. Pero Espera, entiendo lo que hay. ¿Y qué vino después? Entonces, ¿te llega ese mensaje? Ya, pues me llega esa señal, pero como que yo siento que, no sé, no la supe interpretar, no supe qué hacer con eso. Y seguí ahí en esa casa en Quintay, investigando no sé qué, y al final como que me puse tanta presión de intentar determinar cuál era mi camino, que terminé como súper apanicada. Fue como, ya, filo, me volví a Santiago, como que lo solté un poco, y ahí como que ya me empecé como a meter de nuevo como en la burbuja de, ya sabéis que tengo que trabajar, o sea, soy comercial, que... Ya estudié eso, listo. Sí, en un minuto también pensé como en irme a viajar de nuevo, pero dije, puta, tampoco tenía plata, ¿cachai? Como que, ¿qué voy a hacer? Ya, tengo que trabajar y después veo. Entonces, en ese minuto también me pasó que me metí a LinkedIn y era como, ya, ¿qué hago? Y empecé a ver como cargos que ni siquiera entendía lo que eran. Y en ese minuto me dio más rabia todavía porque dije, ¿cómo no nos hacen un mini ramo en la universidad para explicarme qué mierda es un product manager, un La key cagó. account executive, un no sé qué? No sabía que era nada. No sabía. Nadie sabe. Son puros nombres ahí. Claro, o sea, no sé, quizás en derecho yo siento que quizás es más fácil, como en el sentido Pero de que tincada el camino también, es más porque... lineal, un poco. No, Sí, no, y los cargos son más parecidos. O sea, son todos partí junior, después... Claro. Sí, eso sí, pero si te dicen sí, como abogado, jerarquizado. abogado de energía, ya bueno. Sí, no, tampoco pero más o menos. no tiene pero- tanta noción. Mm. Vais viendo en la práctica cómo es. Es Abogado cierto. Lucho, abogado de energía, perdón, sí. No, tranqui, al final me fui como guiando como por las descripciones, ¿cachai? De los cargos. Y ahí como que empecé como a aconsejarme con mis primos también, con gente más grande que yo. Y como que había determinado que lo que quería era un poco creación de marca, como la parte más creativa. Y me enteré de Forus, que era esta empresa, sabía que tenían Vans, y dije, ya, Vans es una marca entretenida, postulo a Vans. Nunca me llaman, nada, pero un par de semanas después les había quedado mi currículum y me llaman para otro cargo que era jefa de proyectos omnicanales. ¿Qué es eso? No tenía idea. Pero dije, A la ¿sabes vida qué? nomás, Voy. listo. Voy porque me habían dicho que era buena empresa, voy. Me entrevistan, me explican el cargo, sigo sin entenderlo, bacán, filo, quedo. Yo súper feliz porque aparte tampoco había sido fácil encontrar pega. Como que a mí me habían dicho, oh, comercial en la Cato, te van a ayudar las pegas. No fue así, bueno, era post pandemia, pero no fue No es así. tan fácil. No, sobre todo porque todos los cargos que yo quería era como un año de experiencia. Y era como,
Uno, ¿cómo va a tener Acabamos de experiencia ver si eso, no la tiene salir de la acabamos de universidad? Sí, sí. Bueno, la cosa es que empiezo sin tener idea. El cargo era como súper nuevo. Entonces como que la gente tampoco tenía mucha idea de decirme qué hacer y como que fui agarrando responsabilidades que básicamente era llevar a cabo proyectos tecnológicos para las tiendas. Esta empresa tiene muchas tiendas, tiene 270 tiendas en Chile. Y entonces era como todos los proyectos de mejora tecnológica, yo los veía. No me gusta la tecnología. ¿Ya? Partamos por ahí, pero está la Quedaste vida. ahí, listo. Yo dije como yo sabía que yo no quería retail, yo sabía que no quería tecnología, entre comillas. O sea, mi ego quería tecnología, pero yo no quería tecnología. Y dije ya, duro acá un año como para tener experiencia y después veo qué quiero hacer. La cosa es que me dieron un proyecto como de muy alto perfil y ya, lo que no conté en la universidad es que a mí la universidad me bajó mucho la autoestima como a nivel inteligencia. ¿Ya? ¿Un tema como de notas? De... O sea, mira, el colegio a mí me fue muy bien y yo no me esforzaba tanto. O sea, siempre fui súper responsable, pero me salía fácil. Entonces nunca generé hábitos de estudio. Porque como que estudiaba un poquito, me iba bien, entonces ¿para qué iba a estudiar más? ¿Cachai? Claro. Cuando llegué a la universidad yo pensé que iba a poder lograr lo mismo. Y fue pero es que... una cachetada en la cara así como de... No solo no eres inteligente, eres mediocre. O sea, eres menos que inteligente. Así como que yo en verdad dije, no sé, no entiendo nada. Y aparte me pasó que socialmente no me sentí cómoda en la universidad, entonces como que no me gustaba ir. Entonces... Pero no iba a ir a los carretes tampoco. No iba a los carretes, Ya. trataba de no ir a clase, me costó mucho hacerme como un grupo de amigos. De hecho, yo diría que no me hice como amigo hasta los últimos años. O sea, era como que me daba ansiedad de ir a la universidad porque era como... No conozco a nadie. Sí, no, te morís como cuestioné mi capacidad de ser amigo. O sea, después cuando estaba en otro viaje, da lo mismo, larga historia. Me fui en un minuto a una ciudad sola, como cuando tenía esa edad, cuando tenía como 19, a comprobar que yo sí era capaz de hacer amigos. Siempre he tenido amigos tengo amigos. He tenido amigos en mi vida, pero en la universidad como que no fui capaz y como empecé a cuestionar entera. Entonces, bueno, me daba ansiedad ir, entonces como que trataba de ir lo menos posible a clase, que eso nunca es tan bueno, digamos, para tus notas. Y eso, como que me pasaba que no tenía hábitos de estudio, no iba mucho a clase, no tenía como estos grupos de estudio como en que apoyarme, entonces como que en vez de pensar, soy inteligente, pero estoy con todos estos factores en contra, pensé, no soy inteligente. Claro. ¿Cachai? Entonces llego a esta pega y me empiezan a dar como me dan este proyecto que era súper desafiante, súper alto perfil, y se me empieza como a construir Subir el de nuevo ego la un poquito autoestima. también. Sí, porque me di cuenta, me acordé que, oye, sí, tenéis tus cosas, ¿cachai? Como ya, quizás no erais tan buena maximizando ecuaciones de cálculo, pero o sea, en la vida real te sabís manejar, ¿cachai? Y ese año para mí eso fue como súper adictivo, y estuve como muy camiseteada con la pega y o sea, como muy ¿Te enfocada. gustó? ¿Lo pasaste bien? Eh, Ya, no tanto. o sea, disfruté esa parte, disfruté la parte desafiante, disfruté la parte de que me daban mucha libertad, mucha autonomía, como que me decían, tú tenés que lograr esto, hazlo como queráis. Y eso me encanta. O sea, si yo hubiese tenido una jefa con tu micromanaging, o sea, me mato. Y eso me encantó. Pero ya al año yo ya sabía que me quería ir, pero el proyecto como que se estaba atrasando y como que yo no quería irme sin terminar una etapa del proyecto. Claro. Como que siempre tenía como muy claro eso de irme bien, de no dejarlo botado, le había agarrado cariño al proyecto, le había agarrado cariño a la empresa, como que ya. Y la cosa es que por este proyecto, cuando ya llevaba más de un año y medio, me sale... No, antes. Un minuto, que esto es lo que le estaba como hinting un poco antes, un minuto que yo ya sabía que no quería estar en esta pega, pero no tenía idea qué quería hacer. Era como, sé que no estoy feliz acá, pero no tengo idea qué me hace feliz. Y estaba en una crisis existencial como heavy. ¿Y ahora qué? Sí, crisis existencial heavy. Y aparte, que esto lo comenté en el video que subí ayer, tenía una amiga que estaba emprendiendo y le estaba yendo la raja. Y yo quería eso, yo quería sentirme apasionada por algo, quería estar emprendiendo, quería que me fuera bien, pero ni siquiera sabía lo que quería hacer. Claro. Y tenía como muchos mecanismos que me auto boicoteaba y estaba como todo mal. Y esa sensación de envidia, que yo igual leo harto de crecimiento personal, yo sabía que esa envidia al final... Te movió. O sea, sabía que al final era porque había algo que yo quería que no tenía, ¿cachai? Claro. Que no se trataba de la persona a la que le tenía envidia, se trataba de por qué tengo este vacío.
Y yo estaba tratando de no sentirlo. Yo estaba tratando de no sentir la envidia. Yo quería ser buena persona. Yo quería como sentir amor, abundancia, alcanza para todos. Estoy Trabajar de lo que te feliz. apasiona también. Claro. Y en ese minuto, cuando yo, después de estar leyéndome todos los libros y llevar como varios meses estancada, ese segundo año mi pega fue mucho estancamiento, hay un minuto en que yo literalmente, bueno, no literalmente, no me arrodillé, pero metafóricamente hablando me arrodillé y pedí al universo, le dije, estoy sintiendo puras emociones derivadas del miedo, que al final es el ego, es la carencia, todo. Estoy insegura, estoy envidiosa, estoy amargada, como, por favor llévame al camino del amor. Que suena súper como espiritual, pero es, quiero sentir amor por la vida, quiero sentir amor por los demás, quiero sentir que alcanza para todos, quiero sentir Yo emociones creo que lindas. queríais decir como, quiero ser feliz nomás. Sí, Eso. sí. Sí, claro, es que como que... O sí. plenamente feliz. Sí. Y nada, pues y al día siguiente me habló un amigo que él es cero espiritual, como, pero es como esas personas que agarran como ciertas prácticas espirituales como para quizás de repente hacer un poco mejor su vida o como su eficiencia, su productividad. Y a él le gustaban mucho los temazcales, que no sé si saben lo que son. Es como... voy a meter chaya porque nunca me acuerdo estos detalles, pero es como tú te metís como un... Imagínate un iglú de tierra, por decirlo así. Que esto como lo hacían como en México hace muchos años. Y adentro metís como unas rocas que las calentáis durante muchas horas antes, después le metí agua, sale mucho vapor, te metís con más gente, están todos apretados y te empezáis como básicamente a ahogar. ¿Ya? Pero es como se supone que es como volver al útero de tu mamá. Y Creo como, que me suena. O sea, me suena el concepto de volver al útero de tu mamá. Como no sabía el nombre de la práctica, pero me suena. ya. Y adentro hay un chamán y canta y es como... No sé, es como algo que te saca de tu rutina y que supuestamente es como... ¿Es como un renacer? Sí, por lo menos como yo me lo tomé, que no sé si es como lo Concepto real. técnico, claro. Es como... es tanto lo que quiero, lo que te estoy pidiendo, que estoy dispuesta a pasar por quizás como esa angustia de estar adentro como sin aire y todo. Yo sé que esto no es por lo que lo hace la gente, yo me lo tomé así. ¿Sabes? Como en serio quiero esto. Bueno, la cosa es que me habla este amigo y me dice, oye, hay un retiro que tiene temazcal, como qué onda. Y a mí me extrañó mucho que él me estuviera hablando de esto. Y esto era un retiro que yo había mirado, pero yo me sentía tan mal en esa época que yo decía, yo no voy a ir a un retiro sola que cuesta harta plata a 3 horas de Santiago, como no tengo la energía para esto. Pero él me habla. Al día siguiente que yo le había pedido al universo que me mandan algo, me habla y me dice, retiro. Y yo, si tú vas, yo voy. Ya. Y él como que, bueno, al final nos inscribimos y él 2 días antes me dice, yo no voy. Y fue como, ya, obvio. Pero para mí fue como el universo agarrándome y diciéndome, Vai sola. ¿pediste ayuda? Bye. Y de hecho, fue muy loco porque un par de meses después yo tenía una sesión con una canalizadora, que es como una persona que básicamente tiene como acceso a información que nosotros no, digamos, como personas más sensibles. Y ella me dijo, Aline, a mí me parece que tú pediste muy concretamente que el amor te guiara con esas palabras. Yo no le había contado nada. Y me dijo, te están guiando. Y yo así, Fue heavy. No, es que te juro, para mí las personas que son escépticas lo entiendo, pero a mí me han pasado tantas cosas que no tienen como explicación que yo ahora creo en todo. O sea, yo siento que hay tantas cosas que no vemos y que no sabemos, pero bueno. Y la cosa es que, ya, voy a ese retiro y me empiezan a pasar muchas cosas. Como me empiezo a abrir emocionalmente, me empiezo a enfrentar con muchas cosas, muchos cambios. Y cuando llego a ese retiro, me empezaron a dar muchos dolores articulares en todo el cuerpo. Yo somatizo mucho. ¿Saben lo que es somatizar? Ya. Yo somatizo mucho y para mí en ese minuto fue una señal de, Aline, tú estás tan infeliz que si es que tú no haces algo radical al respecto, tú te vas a enfermar. ¿Ya? Sobre todo por lo que les contaba de la epigenética, como que yo creo que uno se enferma porque está infeliz en alguno otro o hay algún desafío que tú no hay. Y ahí me empecé a asustar, obviamente, porque dolores articulares en todo el cuerpo nunca es como una buena señal. Como No que es yo normal dije, tampoco. puede ser algún autoinmune, fui al doctor, no tenía nada, pero estaba súper inflamada, que tampoco es una buena señal. Y empecé a tomé un curso con una chica que ella tuvo un accidente fatal, así como que quedó en cama y ella después de muchos años de tratar meditación, de tratar todo, descubrió que te podías sanar ocupando solo tu mente. Un poco lo de Joe Dispenza. Y tomé su curso y ella lo que hace en ese curso es que tú identifiques
cuál es el patrón de pensamiento o la creencia limitante que a ti te tiene enferma. Y yo a través de ese curso me di cuenta que yo tenía, o sea, esta creencia limitante ya la sabía, pero me di cuenta que yo en ese minuto sentía que yo era mala persona, ya por da lo mismo, traumas, dinámicas familiares, lo que sea. Yo sentía que era mala persona, por ende yo no me merecía una buena vida. Esa segunda parte yo no la había cachado. Yo no estaba planificando para una vida. Yo como que el futuro siempre lo veía en blanco. Y yo decía, por ejemplo, en ese minuto tenía ahorros, me encantaba viajar y era como, ¿por qué no estoy viajando? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Y en ese curso me di cuenta que era porque sentía que no me merecía una buena vida. Entonces inconscientemente no estaba buscando una buena vida. Entonces ahí fue heavy y ahí me empecé a abrir a la vida. Entonces primero me metí a una clase de baile, de salsa, que ¿Ya? porque de hecho cuando yo pensé que quizás estaba enferma, porque los dolores articulares porque eran súper fuertes, yo dije, si yo no estoy enferma, yo voy a empezar a aprovechar mi vida. No, mentira. ¿Qué haría si es que me quedara un año de vida? Pensé. Y dije, primero me metería a clases de baile, porque no puede ser que no vaya a clase de baile porque me da vergüenza. Me encanta bailar, quiero ir y mi amiga siempre me invitaba a clases de salsa. Y me iría a viajar por todo el mundo. Si ya me voy a morir, ¿qué importa? ¿Ya? Entonces, cuando los exámenes me salen buenos, fue como, ya, bueno, entonces no tengo que viajar ni meterme a clase de No me baile. queda un año Y de después vida. fue como, no, al revés, como métete a la clase de baile y anda a viajar, ¿cachai? Como si eso es lo que quería. Entonces hice eso, me metí a la clase de baile, después me metí a entrenar por una maratón y... Falta vivir. Sí, y se me empezaron a pasar los dolores. También haciendo como algunas cosas del curso, pero se me empezaron a pasar los dolores apenas me puse más feliz, ¿cachai? Y ya, pues, y en eso, en paralelo en mi trabajo, me toca irme a Puerto Varas, porque estábamos desplegando la aplicación en las tiendas. Y yo dije, ya que estoy viviendo la vida, me voy a quedar el fin de semana en Puerto Varas, como en un hostal. Entonces, y ahí mi mejor amiga que nos conocemos desde prekinder, ya tenemos telepatía, me dice, Aline, siento que te va a pasar algo bueno en Puerto Varas. Y yo estaba sintiendo lo mismo, yo estaba sintiendo como una sensación de emoción que no podía explicar, que no era comparable con ir a Puerto Varas, era como algo distinto. Y le dije, sí, yo también, pero en mi mente yo pensé que iba como a conocer al amor de mi vida, porque me gustan las películas románticas y como que dije, ya, voy a conocer a alguien. Y la cosa es que estoy en Puerto Varas, y como les decía, cuando estoy alineada me pasan como varias sincronicidades, me pasaron muchas ese fin de semana. Por ejemplo, yo estaba muy obsesionada en ese minuto de la nada con una canción de, ¿cachai? Este gallo, no sé si lo voy a pronunciar bien su nombre, como Joe Vasconcelos. Me suena el nombre, pero no me acuerdo. Ya, ni siquiera me acuerdo las cuál era la canciones. canción, pero llevaba Me suena el nombre. 3 semanas obsesionada con una canción, la ponía cada vez que estaba en el auto, no sé ¿Ya? qué. Y ese fin de semana en Puerto Varas me dicen, no, es que hay un concierto de él, gratis. Ah, Y yo, ya. Y That's nada, the sign. no, te juro, muchas sincronicidades y en el hostal habían voluntarios. No sé si conocen como esa modalidad de... ¿Como trabajar en el hostal? Claro, pero en vez de que te paguen, Te dan comida. te dan Claro, alojamiento. alojamiento y comida, sí. Que era algo que yo siempre había querido hacer. Entonces como que vi a los voluntarios, vi que lo estaban pasando bien y fui al concierto y conocí personas y tuve conversación entretenida y no sé qué. Y voy a un trekking y estaba con un suizo y arriba conocimos a un gringo y después un tibetano y después camino con ellos, no sé qué. Y cuando estaba caminando con ellos fue el momento un poco de que digo, a ver, espérate, he tenido más vida este fin de semana que lo que tengo quizá en 3 meses en Santiago. Fue como, ya, pero claro, pero estáis de vacaciones y no se puede estar siempre de vacaciones. Y fue como, pero... ¿Por qué no? Pero se me está yendo la vida, ¿cachai? Como después me voy a casar, voy a tener hijos, o sea, si Dios quiere. Me voy a casar, voy a tener hijos y como, ¿cuándo tengo vida entonces? Como que... Y sé que es como muy privilegiado poder hacerse esa pregunta, pero eso fue lo que me pasó en ese minuto. Fue como, ya, bueno, no sé, ya. Y seguí caminando, llegamos a un lago, me siento frente al lago y de nuevo como que me vuelve esta sensación. Yo estaba mirando el lago, y esta parte que ya es como quizá un poco más espiritual, pero estaba mirando el lago y como que adelante vi la libertad, como esta sensación de vida, lo vi adelante y atrás mío sentí como muchos amarres, como que literalmente me empezó como a pesar la espalda. Y dije, ¿pero qué me amarra? Estaba soltera, estaba viviendo con mi mamá, no me gustaba mi pega, como, ¿qué me amarra en verdad? Y era esa sensación de como el sistema, como de... Ya, ¿qué? ¿Te vayas a ir, vas a mandar toda la mierda y te vas a ir a viajar, te vas a gastar todo tu ahorro mientras todos los demás avanzan? Me gustaría igual. Como, Sería bueno.
Pero en ese minuto fue como, no podí. No, la gente no hace eso. Ya te fuiste 3 meses a Europa. Ya no hiciste no te querías ir a Australia a hacer la Work and Holiday. Como no podí mandar toda la mierda. Ya pasó, ya fue eso. Y fue como, puta, no sé. Pero yo sabía que ahí me había pasado algo importante porque aparte fue un pensamiento que vino de la nada. Yo en esa época estaba mandando currículums, como loca, para cambiarme de pega. Estaba pensando en ahorrar como un año para hacer un máster. Como estaba totalmente en otra. Viajar no estaba en mi mente. Y yo sentí en ese minuto que me había pasado algo importante y de hecho le pedí al suizo con el que estaba, le dije, sácame una foto. Y tengo la foto, después se la puedo mandar por si la quieren como poner, pero La tengo una ponemos, foto ahí sí o sí, como en el post. sonriendo. ¿Ah? Sí, ponemos la foto en el post. Sí, po. como una foto sonriente, ya. Después, me estoy alargando mucho. No. ¿No? Vamos, Ah, está entretenido. Sí. Ya. Bueno, para el cuento. Algo, bueno, para el cuento. Buena para el cuento. Título del capítulo. Claro. Y después llego al hostal, nos comemos una hamburguesa, qué sé yo, y le escribo a mi papá. Le digo, papá, estoy como con ganas de mandar toda la mierda. Y le dije, venirme un mes a Puerto Vara, le dije. Me dijo, ¿y qué topáis? Y yo como, no sé, el sistema, no sé. Y ahí estoy diciendo eso y me empiezo a marear. Como les digo, yo somatizo mucho. Bueno. Y hay una rama que se llama biodecodificación que un poco agarra el síntoma que tú estás teniendo y te dice más o menos qué es lo que podías estar viviendo. ¿Ya? Entonces, yo ahí digo, acabo de tener una epifanía, esto puede estar relacionado, entonces busco vértigo o mareo, biodecodificación, y me sale, literal. Te estás enfrentando, se te vienen cambios significativos en tu estilo de vida y te estás negando a aceptarlos. Y yo, Fuerte. ya. Como ya, ok, fue como, wow. Se me acuesta a dormir y al día siguiente estoy yendo al aeropuerto y no podía parar de llorar. Era muy raro, era como que mi cuerpo, mi alma ya habían tomado la decisión, pero yo en la cabeza no. Yo en la cabeza yo no estaba diciendo me ir a viajar, pero era como que estaba haciendo el duelo de mi vida como la conocía en ese minuto y era como, pero si no he decidido nada, era muy raro, muy raro. Llego a Santiago y me llama mi hermana más grande, con la que también tenemos telepatía, y me llama siempre en momentos pivotales de mi vida. Y cuando vi su llamada fue como, ya, como de nuevo, otra señal. Y ahí ella me dice, como, o sea, yo le conté que estaba teniendo la duda y no sé qué, y me dice, bueno, Aline, anda. O sea, me dice, ¿de qué te vas a arrepentir a los 80 años? ¿Te vas a arrepentir de no haber avanzado un poco más en tu carrera a los 26? ¿O de no haberte ido al viaje tu día? Me dijo, estáis soltera. Me dijo, te enamoráis mañana y cagaste, porque ya no te vas a querer ir. ¿Estáis soltera? Es ahora o nunca. Fue como, ya, y ahí me hizo clic. Y ahí yo cuando ya tomo una decisión es como all in. Y ahí ya, no sé, creo que 6 días después había comprado los pasajes. Tiempo después renuncié. Y ya, bueno, y un tiempo después me fui. Ya, y antes de pasar al viaje, vamos con otra pregunta. Ya. Me encanta. Igual que como, wow. Sí, fuerte. Fuerte. Lo menos intenso. Un podcast. ¿Están aprovechando? Pregunta poderosa número 2. Espera que me la estoy mostrando, no voy a hacer trampa. Sí, pues sin trampa. ¿Cachai? No, ya, bueno. Ya, sí, que la gente, yo estuve en un pueblo como hippie espiritual. Ya. Yo también lo hice, en verdad, pero como que como que hay mucha gente que cuando elige una carta hace como así, como para sentir la frecuencia de la carta. ¿En serio? Yo traté de hacerlo muchas veces y era como, no me sentía ni wea, po, wea. Vamos. ¿Qué dice? ¿Qué agradeces en la vida? Justo. ¿Viste? Llega un momento justo del capítulo. Agradezco bueno, creo que he tenido una vida muy privilegiada, o sea, y todas las mañanas activamente agradezco las cosas que tengo, y eso es científicamente lo que mejor te puede hacer para la felicidad. Clavísimo. Pero agradezco no sé cuál, voy a decir, búsqueda implacable, que creo que la palabra en inglés que estoy buscando es relentless, pero no sé si esa es la traducción, de la felicidad. Como mi no conformarme con menos felicidad de la que yo siento que puedo sentir. Eso. Buena respuesta. Buenísima. Ya, entonces, pasajes comprados, ¿a dónde? Ya, pues, pasajes comprados a España. Yo ya sabía que quería hacer voluntariado. ¿Por ¿Qué Europa de nuevo? Porque me encanta Europa. ¿Ya? Y sabía que tenía 3 meses
Bueno, a todo esto el primero fue como, voy a dejar 3 meses. No, bueno, ya quizás 6. No, ya bueno, ya quizás 1 año. Después mi hermana le pidió matrimonio y fue como ya 9 meses. Pero España porque sabía que tenía máximo 3 meses y sabía que después me quería ir a Asia. Pero Asia igual me da nervio, entonces dije ya, primero voy a Europa, que es como territorio un poco más conocido, voy como de a poco, ¿cachai? Tanteando el terreno. Y también yo creo que por las fechas, más, iba a estar en el verano europeo y como que Está rico. por eso, sí. Y España me encanta, y más barato que el resto de Europa, y ya. Pero elegí los destinos en base como a los voluntariados que quería hacer. Me salió un voluntariado en San Sebastián, en un lugar que me encantó, y dije ya, parto por San Sebastián, todos me habían dicho que era muy lindo. Gran ciudad. Sí, sí, muy linda. Entonces voy para allá. Pero, entre medio, y aquí esto tiene que ver con el podcast, yo todavía seguía sintiendo que no podía llegar e irme a disfrutar y dejar, y ya. Entonces dije, voy a emprender. Voy a emprender al mismo tiempo que me voy de viaje. Como les dije, soy extremista. Obviamente no hacía sentido, ¿ya? Pero yo me dejé, entre que renuncié, o sea, que terminé de trabajar y que me fui, me dejé 2 meses, porque yo dije, en 2 meses yo voy a levantar un emprendimiento, lo voy a dejar andando y lo voy a manejar desde allá. Era una idea bastante... Es buena idea, po. Buena idea. Buena idea. Pero es que es poco realista. No, no es poco realista, No, espera, es difícil. es quizás. difícil. Es Sí. poco realista como yo la estaba pensando, porque yo no fue como voy a hacer un emprendimiento de vender vasos, es como voy a hacer un emprendimiento mega creativo y voy a hacer todo el marketing allá y voy a estar allá y yo voy a hacer la cara visible y se va a tratar de mi vida y voy a hacer entrevistas a gente en la calle y todo, hasta que al final era como que mi viaje pasó como a 6º plano, Que no era el objetivo. que no era el objetivo, y yo también lo sabía y todo el mundo como que me lo empezó a decir un poco, y no fue hasta que de nuevo mi cuerpo me avisó. Me empezó a dar tinnitus, que es como cuando sentí un pitido en el oído, que según la biodecodificación es cuando no estáis escuchando algo que sabéis que tenéis que escuchar. Y ahí fue como, ya. Y con el dolor de mi alma, porque estaba fascinada con lo que estaba haciendo, fascinada, lo suelto. Y digo, ya, me voy al viaje, allá voy a ver qué pasa. Quizás lo puedo empezar a armar allá y tenerlo listo cuando vuelva, pero yo lo que menos quería era llegar a Chile con 0 pesos y sin plan. Eso era lo que me daba demasiado miedo. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a quedar atrasado? Claro. Como no puedo hacer eso. Bueno, me voy al viaje. San Sebastián es 1 mes y medio. Sació un poco esta necesidad de vida. Conozco demasiada gente, porque aparte estaba de recepcionista y bartender, hablaba con gente todo el Entretenido. rato. Y me dio mucha euforia. Yo en ese minuto me sentía muy feliz, pero yo sabía que probablemente eso no era la felicidad porque estaba muy eufórica. Yo ni siquiera quería dormir. Llegaba la noche y yo decía, qué aburrido, quiero seguir despierta. Carreteé creo que como 10 días seguidos, o sea, no podía parar. Estaba demasiado feliz, me metí a clases de fitboxing, que siempre había querido hacer un arte marcial. Estaba chocha. Y ya, se terminó el mes y medio, lo pasé bacán y después me fui a Tenerife, que son como son unas islas que quedan frente a Marruecos. Y ahí como que me guardé un poco más. Fue una casa que quedaba en las montañas, que no tenía ahí un poco como... Estaba súper lejos de la ciudad y ahí como que descansé porque estaba raja. Y ahí me enfrenté de nuevo al hecho de que no tenía idea qué quería hacer con mi vida, de que me sentía súper estancada y de nuevo empecé como a pensar, ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque aparte ahí estaba con puros nómadas digitales que tenían como de nuevo su vida armada y que estaban haciendo cosas y yo estaba como, yo no sé qué estoy haciendo. Y sí, te diría que eso fue Tenerife, fue como un poco más tranquilidad y después me tocaba el sudeste. Y partí por Indonesia y en Indonesia de nuevo lo disfruté, estuve viajando con una amiga que nos topamos allá, pero en Indonesia me pasó que seguía un poco obsesionada con qué voy a hacer con mi vida. Como que porque ya habían pasado 3 meses y yo no sabía qué quería hacer. Sí, lo que me faltó decir es que apenas partí el viaje se me hizo muy evidente que este hobby que yo tenía, que era el crecimiento personal, tenía que dedicarme a eso. Fue como que apenas pisé España, fue como, como, ¿por qué tiene que ser un hobby? Como está bien, no soy psicóloga, no soy coach ni nada, pero como hay otras formas y ya. Entonces sabía que quería eso y aparte que en ese minuto yo siempre decía, y lo sigo creyendo, que yo sabía que mi propósito tenía que ver con ayudar a las personas a ser más felices. No sabía de qué forma, sabía que no era como en el 1 a 1, como ser psicólogo o eso, pero yo quería aportar felicidad, porque era lo que a mí yo sentía que siempre me había faltado y que le estaba dedicando mi vida a buscarla. Entonces estoy en Indonesia y estaba como disfrutando el viaje, pero igual estaba todo el rato pensando como qué puedo hacer, y si le contara la cantidad de ideas que tuve, que fue como, esto es, y después era como, no, en verdad no voy, como, ya. Y termina Indonesia, que eso fue 1 mes, llego a Tailandia, retiro de meditación de 10 días.
que... Y además en ese país más encima. Sí. Como el país para hacerlo. Sí, no. Inventaron la meditación. Sí, no, increíble. Eso retiro de meditación fue una locura. Son 10 días meditando 10 horas cada día. Silencio total, no podías ni siquiera hacer como contacto visual con las personas. Era sentarte a comer frente a la pared y ya, nada más. Eso me explotó el cerebro. O sea, literalmente salí de ahí, te diría que era muy raro. Me sentía como otra persona. Y después de ese retiro de meditación, llego a Pai, que es un pueblo como chiquitito al norte de Tailandia, ultra hippie, ultra espiritual. Pero no como hippie chic, como matcha latte, como yoga viéndonos preciosos. Era hippie real, ¿ya? Real hippie. Sí, no, porque hay otros lugares en Tailandia que son así. Como, ¿cachai? Como los hippies, claro, los hippies como subiendo stories y como hiper mega arreglados. No, acá era hippie. Claro, con la rasta. Eran los hippies sin ducharse ahí. Hippie sin desodorante, pero onda, yo siempre dije, yo nunca voy a dejar de usar desodorante, nunca voy a dejar de depilarme porque para mí eso es importante. Pero hubo un minuto en que también, no sé, pues yo me ponía crema, a mí siempre me gusta como oler bien, me ponía como crema, no sé qué, pero después yo sentía que llegaba a los lugares y como que invadía porque era la única como con demasiado olor y como que finalmente como que dejé de usar perfume, no sé, te vas acostumbrando. Y ahí, bueno, a ver qué puedo contar de ahí que sea tingente al podcast. Te diría que ahí como que descubrí que yo era una persona muy distinta a la que yo había creído toda la vida ser. Como que al final... Que quizás no querías aceptarlo. También sí, quizás tú lo sabías, pero no estabas abierta a aceptar. O sea, sí, yo creo que también hay entornos, o sea, hay entornos que favorecen ciertos aspectos nuestros y otros que no. Yo, ponte tú, por distintas razones, yo había puesto una fachada de que yo era como la mina brígida. De hecho, en la pega al principio mucha gente me decía como que pensaba que yo ni siquiera carreteaba, porque yo era como muy seria. Ah, chuta. Sí, no, yo era como seria, era como súper como orientada a la tarea. Trabajólica. Sí, no, y había parte de mí que quería aparentar eso por ego, ¿cachai? Pero yo como que siempre me mostré como la mina brígida, como de los negocios, como... Obviamente mis amigos cercanos sabían que no, pero como que eso era lo que me gustaba aparentar. Y cuando llegué para allá, me empecé a dar cuenta que yo soy muy sensible, pero muy sensible. O sea, nunca había llorado tanto como en esos 3 meses. No voy a parar de llorar. Todo el día lloraba. De algo feliz lloraba, algo triste lloraba. Y no sé, vos de repente estaba andando en la moto y aparecía alguien que yo conocía, que había conocido hace 5 minutos y le tiraba un beso. Y era, ¿qué? ¿Por qué estoy tan cariñosa? ¿Cachai? Como... O por ejemplo con el baile, eso fue Estaba muy siendo loco. libre nomás. Sí, estaba muy libre. Con el baile, ponte tú que esto es heavy. Yo siempre, bueno, yo creo que a la mayoría de los chilenos, en verdad, porque somos como... Pero a mí me costaba mucho bailar sobria, ¿ya? Yo necesitaba al menos Típico. una piscola, como placebo, porque si yo estaba sobria, era como, ¿cómo bailo? ¿Qué hago con mis brazos? Empecé a como, pensar, como que ¿cómo? movía un poco, pero era como, ¿y qué hago con esto? ¿Cachai? Y llegué para allá y el primer día... recién fresca del retiro, así como había estado 10 días en aislamiento, llego, carrete. Y yo cacho que acá en este pueblo no bailaban así como bailamos nosotros, como tratando de todos parecernos entre nosotros. Acá bailaban libre. Yo miré esto, Cada uno en lo suyo. no, así como niños chicos, no importa, así girando, ballet, Saltando. tirándose al piso. Y yo, ¿qué es eso? O sea, como si, imagínate si para mí ya era desafiante bailar en Chile, que es como todo homogéneo. Yo dije, ¿qué hago? Claro. Pero al mismo tiempo dije, ya sabéis que este es un tema que me ha como dificultado toda la vida, que me ha desafiado toda la vida. Yo no me voy a ir de este pueblo hasta que yo pueda bailar libre. Y 1 mes y medio después, imagíname a mí en uno de estos bailes, sobria, tirándome al piso, onda, haciendo 1 minuto. Hay que echar las películas cuando hacen como un dance-off, como que llega como el gringo y le dice como, muéstrame cómo bailas, y llega como el otro al frente y ya. Step up. Onda, yo hice eso. No así, tan cringe, pero era como, llegó un gringo, nos empezamos a mirar y como que empezó a bailar y como que él me copiaba y yo le copiaba, al frente de todos, sobria, ¿cachai? Y es como, obviamente eso yo nunca lo nunca, o sea, primero no lo haría en Chile probablemente, y nunca hubiese sabido que era capaz de hacer algo así si no fuera porque cambiaba ambiente. Y estaba en un ambiente donde la gente no juzga, donde la gente es libre y es como... la zona de confort al final. Sí, entonces como que, nada, para mí estuve 3 meses en ese pueblo y para mí fue heavy.
Y ya, pues y después estaba un día, 5 de la mañana, llamada, mi abuela había tenido un accidente. Vuelta. Y si bien en ese pueblo yo estaba viviendo todo lo que le acabo de contar, yo también estaba con mucha ansiedad, porque, de nuevo, todavía no sabía qué quería hacer con mi futuro, se estaba acortando el tiempo, y aparte que tenía una cantidad de tiempo libre, y todo el día consumía crecimiento personal. Todo el día. O sea, yo seguía libros, Instagram, todo. Y todas las cuentas que seguía en Instagram de crecimiento personal. Entonces me metía a Instagram y era como, tú crees que estás manifestando bien, pero en realidad no sé qué. Y era como, oh, mierda, he estado manifestando mal todo este rato. O después como, ocupa PNL, o no, ocupa esto, no, agradece. No, pero antes de agradecer, regulación del sistema nervioso. Y yo era como, como que sentía que nunca estaba haciendo suficiente. Y eso me dio mucha ansiedad. Y aparte, esto, es que hay cosas que son tan yo tenía como el desafío de que yo quería terapiarme a mí misma. Yo quería probar que había tanto conocimiento de crecimiento personal que no era necesario. Entonces yo me hacía sesiones de terapia a mí misma. ¿Cómo? ¿Te autopreguntabas? Bueno, de repente, no, porque había investigado distintos tipos de terapia. Hay una terapia que se llama Internal Family Systems, que no sé cómo se dice en castellano, pero ya, que tiene una estructura súper marcada. Yo me metía a la ducha y decía, vamos a lidiar con este trauma. Y lloraba, ¿cachai? Y me hacía toda la sesión y yo decía, bien, bueno. Pero después, pero no tenía el psicólogo o la psicóloga como anotando, conteniéndome, no tenía nada de eso, ¿cachai? Y yo, bueno, la cosa es que fueron meses muy movidos emocionalmente, y aparte que soy exigente, fueron muchas cosas. Y ya, pues entonces fallece mi abuela, llego a Chile, sin plata, sin planes, con mucha ansiedad. Y como pasar de despertarme en una cabaña como rica, con los pajaritos, como con este pueblo de que habían, no sé, como 500 personas ahí nomás, y como que todo era tranqui, bonito y espiritual. Llego como a Santiago en pleno verano, como con o sea, bueno, no había tanto taco ni nada, pero como con el calor de verano. Yo vivo con un departamento como, estos departamentos como nuevos, que se escucha como el movimiento de todos los vecinos y como que nunca sentís que estáis como en paz, en verdad. Nunca estáis sola. Y fue heavy. Yo me acuerdo haberme mentalizado y haber dicho a Lynn, como, esto va a ser difícil, pero como, todo depende de tu actitud. Como, si tú crees que va a ser difícil, pero quizás va a ser fácil. Ya, tuve 2 semanas tratando de que fuera fácil y hubo un minuto en que dije, no puedo más, necesito ir al psiquiatra, no puedo más de ansiedad. Voy al psiquiatra, el psiquiatra me dijo, ya, necesitáis terapia, necesitáis remedio, no me necesitáis a mí, pero sí, como estoy como muy ansiosa. Entonces eso hice. Y efectivamente, claro, tener un terapeuta es bastante mejor que hacerse terapia a sí mismo. Ahí reconozco humildemente que mi plan no. Y ahí, bueno, también, y esto fue razón de por qué estoy haciendo Bueno va el cuento, ahí me pasó que llegar a Chile estando tan desarmada y enfrentándome a que todos alrededor mío parecían estar muy armados. Parecían, es una palabra muy importante, sí. Pero en ese minuto yo pensaba que era que estaban muy armados, ¿cachai? Más que armados, eran el rebaño al final. Pero se autoconvencieron que estaban como bien así. No, o sea, no necesariamente, pero como yo les decía, yo como la estabilidad del resto. Sí, sí. Yo soy la más chica de mi familia, como les decía, entonces todos o están casados, con trabajos, con ahorros, inversiones, casa, no sé. Y yo ahí estaba como... ¿Y ahora qué? Soy hippie. Como, se cagan como aprendí a meditar, como que no sé, no. Y me empezó a dar mucha angustia. Y yo sabía que me iba a pasar. Y de repente fue muy loco porque estaba un día afuera de un restaurante, da lo mismo porque estaba haciendo tiempo, estaba esperando para reunirme con alguien, y veo una revista. Agarro la revista y veo una entrevista de la Belén Soto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ella? La de Papi Ricky. Sí. Preciosa, estupenda en la portada, y yo como que ya agarro la entrevista y lo primero que llama la atención es que ella dijo que ella ahora tenía una productora, pero que había tenido otra que había quebrado. Y yo, no, ok. Y después más abajo decía que, quizás voy a chamullar un poco, pero un poco decía... que todos asumían que actuar desde chica es increíble,
pero que también ella lo pasaba muy mal por momentos porque creo que en ese minuto, ponte tú, que habían 2 canales de televisión y como que ella un poco siempre dependía de si le iban a llamar para la próxima teleserie o no. Entonces como que no... Mucha incertidumbre y como que ella no tenía control de su carrera, ¿cachai? No como quizás afuera que hay más canales en esa época, etcétera. Y fue como, como que ahí me entró el bichito de, oye, quizás las cosas no siempre son como son. O sea, como yo creo, porque yo cuando la vi en la portada dije, esta buena siempre ha tenido la vida perfecta porque actuó desde chica, la hizo y probablemente nunca tuvo un problema. Apariencia. Que es lo que hacemos todos un poco. Y me empezó a llamar la atención este tema. Y lo empecé a hablar con gente. Y era como que levantaba una roca y me daba cuenta o sea, que no todo era como parecía. Por ejemplo, le estaba contando a una amiga esto y ella me cuenta que una amiga de ella, que yo la conozco, había sacado una marca de ropa, que yo la había visto cuando estaba en España, yo me había dado cuenta que le había sacado la marca de ropa y se veía todo increíble. Esta mina siempre había sido como súper estilosa, estupenda, había estudiado diseño y yo dije, obvio, le haber salido como fácil, pensé, como que qué suerte ser ella. Y ahí mi amiga me dice, se demoró 1 año en sacar la marca, porque estaba cagada de miedo, porque perfeccionismo, se demoró 1 año. Y dije, pero eso no se ve en Instagram, yo vi que sacó la marca nomás, ¿cachai? Y así, con muchas cosas, con una amiga que por ejemplo bailaba increíble, pero que en verdad me confesó en ese minuto que le daba mucha vergüenza bailar en ciertos ambientes, que quería ser profesora de baile pero que la plancha y ahí ya dije, acá hay algo, y aparte que yo estaba lidiando mucho en ese minuto. Y empezó la ingeniera comercial a... Sí, y yo estaba lidiando mucho con el miedo al fracaso, con el miedo al que irán, como que tenía ganas de lanzarme con ciertas cosas, pero era como... Y ahí yo dije, espérate, estamos todos cagados de miedo, y las redes sociales están afectando demasiado esto porque no muestran el fracaso, no muestran que todos estamos cagados de miedo, solo muestran... La vida perfecta. El minuto desde que te lanzáis. Imagínate pudiéramos ver, me lancé con buena para el cuento, pero estuve 4 meses en terapia, claro. ¿Cachai? Onda, y tuve 7 ideas antes de esto y estoy tomando remedios. Como que no, eso no se ve. Y entonces tú inconscientemente pensáis que cuando tengáis un proyecto tenéis que ser perfecto y tenéis que estar totalmente preparado y totalmente seguro de tu idea. Porque eso es lo que veis. Entonces, ahí se me ocurrió, yo dije, quiero entrevistar a personas que se hayan lanzado y quiero que me cuenten el lado B de sus cosas. Y ese es el proyecto que yo estaba armando. Y después me di cuenta que... y mezclado con storytelling, que ya voy a explicar por qué. Y ahí me di cuenta que me iba a demorar en monetizarlo. Y dije, ya, tengo que hacer algo que pueda monetizar antes. Y dije, me voy a hacer una cuenta personal. Y ahí viene un poco lo del storytelling, porque a mí me encantan las redes sociales, pero yo también las odio un poco, o las odiaba. Porque estaba plagada en mi Instagram de estos videos de como el truquito. No, que el gancho, que esto, que la cuestión. Y era como que a mí no me hacía sentido que yo tuviera que depender de trucos aislados para yo poder captar la atención. Yo dije, tiene que haber algo más profundo. Genuino. Claro, es que eso me da rabia, la falta de autenticidad. Como no quiero decirte como, yo tenía 27 años cuando descubrí esto. O como, tú te has imaginado que, no sé, las mesas eran de madera, pero en realidad no. Y es como los influencers de LinkedIn esos. Ay, sí, como que me da rabia. Y estamos todos cansados de eso también. Porque en algún minuto funcionó, pero ya no. Y ahí empecé a investigar hasta que llegué al storytelling. Y ahí, bueno, me pasó eso, el storytelling. Hay algunos otros puntos, pero básicamente eso. Y parto buena para el cuento. Y a mí me interesaba hablar de crecimiento personal y de mi vida y mis reflexiones. Que tenía un síndrome del impostor heavy porque decía que le iba a importar escuchar mi vida, ¿cachai? Pero como que había un instinto que me decía... Aline, había algo... Yo le he dicho que soy un poco espiritual, pero había algo quizá un poco inexplicable que a mí me decía, si tú tenés tantas ganas de contar estas cosas, es por algo, ¿cachai? Y como confía. Y muchas veces que tuve sesiones con estas personas más espirituales, también me decían, confía en eso, tu misión es tu historia, y como que yo no lo quería escuchar, me decían, tú tenés que contar tu historia, ya. Y nada, pues me lanzo pensando que en el camino iba como un poco ver, como por dónde lo podía monetizar. Y eso fue hace menos de 2 semanas y tengo... ¿2 semanas? Sí. Esto es primicia. 2 semanas. Y tengo casi 10.000 seguidores. 2 semanas. Sí. 10.000 seguidores. Weón. No, es heavy. 2 semanas. Heavy, porque tuve... ¿Cómo esto era hace más tiempo? No, 2 semanas, porque tuve 2 virales, que eso ya te sube mucho los seguidores. Que de hecho, esos 2 virales fueron como los videos que menos pensé, fueron los que más me salieron del corazón, ¿cachai? O sea, fue así un video como, hoy tengo ganas de hacer esto, no sé si va a pegar, como ya, pero tengo muchas ganas de decir esto. Y
Increíble. Y nada, pues, siempre te gustó esto de contar historias? ¿Y por qué elegiste video y no, por ejemplo, no sé, a través de escribir algo, hacer una revista, no sé, ¿por qué fue así? no sabría decirte muy bien por qué, pero me encanta hacer video. Ya. Como que siento que tampoco me encanta escribir en Ya. sí, pero no sé, me gustan los videos. Me gusta que tenga el aspecto creativo, visual, me gusta poder, entre comillas, como gesticular. Es que uní un poquito todo al final. Sí, Sí. sí. Y aparte que, claro, tiene como un lado más creativo. O sea, obviamente escribir también es creativo, pero acá es como que hay que mezclar más cosas. Y sí, siempre me ha gustado contar historias. De hecho, creo que lo que más hago en mi día a día es como dramatizar. Como que yo puedo tener un día muy cotidiano y siempre voy a encontrar alguna historia. Es como, quizás te voy a decir, como, hoy día tuve un día demasiado cotidiano, te morís lo cotidiano que fue mi día. ¿Hay cachado los días cotidianos que son tan cotidianos? Y como que siempre voy a encontrar algo así, ¿cachai? Mi familia siempre me decía, como tenés que hacer stand-up comedy, no sé qué, eres muy buena. Y yo pensaba que me lo decían por cariño, porque típico que te dicen en la familia que eres linda e Típico. inteligente, Como tu pero... mamá te dice que eres bonita. Claro, viene de cerca la recomendación. Claro. Pero nada, me empecé a meter en el tema de storytelling porque lo empecé a estudiar y dije, ¿sabéis que acá hay algo? Fue como lo que encontré. Ok, ya, voy a contar mi historia. Eso es lo que me nace de corazón contar, pero tengo que entregar más valor que solo mi historia. Y por un lado quizás son como estas lecciones que yo siento que he aprendido, pero por otro lado también es que, y todavía no lo he hecho, pero quiero enseñar a contar la historia, ¿cachai? Porque hay muchos creadores de contenido que no saben contar, no saben expresarse de la mejor forma. Y quiero que tengan éxito, sobre todo como los creadores de contenido que en verdad, quizás como yo, sienten que tienen como algo muy importante que decir y que les nace del corazón querer compartirlo, pero no saben cómo conectar, no saben cómo ser conciso, no saben qué decir, con qué palabra decirla como para que conecte con los demás. Podría armar como cursos también de eso, sería entretenido. Sí. Bueno, y de hecho, creo que una de las cosas que más me... Hay un chico que es, creo que de Nueva Zelanda, Australia, no me acuerdo, se llama Bin Yang, si quieren después se lo escribo, que él tenía un curso, y yo tomé como un pedacito de su curso, que él decía, él contaba una historia. Y él, después de la historia, te hacía como preguntas de, no sé, ¿qué número dije en tal parte de la historia? O como, ¿qué me pasó cuando no sé qué? Y uno se acordaba perfecto. Porque él dice, las historias, cuando tú contas una buena historia, si yo te cuento una buena historia ahora, yo puedo, y lo hago como activamente, o sea, como con propósito, yo puedo liberarte distintas hormonas, ¿cachai? Si yo, por ejemplo, te quiero motivar, yo te voy a contar una historia y tú vas a generar dopamina. Si yo te quiero hacer conectar conmigo, por ejemplo, yo quiero como desarrollar una relación más cercana contigo, yo te voy a contar una historia para que tú liberes oxitocina. Y si quiero hacerte como reír y como soltarte y relajarte, yo te voy a contar una historia como un poco más chistosa para que tú liberes endorfina. Y si te quiero estresar, si por ejemplo las películas de miedo, si te quiero así como tener muy muy atento, te voy a contar una historia que vaya a liberar cortisol. Y la cosa es que cada una de estas hormonas tiene distintas funciones, por ejemplo, en nuestra capacidad de poner foco y nuestra capacidad de recordar, ¿ya? Entonces, a mí esto como que porque está comprobado que si yo te entrego un mensaje con una historia, tú lo vas a recordar 22 veces, o sea, tenés 22 veces más probabilidades de recordarlo que si yo te lo cuento, te digo así, si yo te digo, el 70% de la gente tiene ansiedad, se va a olvidar. Pero si yo te cuento que un día estaba tirada en el piso con un ataque de pánico y me pasó esto y esto y esto y lo otro, tú vas a estar un poco más consciente de que hay gente que tiene ansiedad, porque te vas a acordarte de mi historia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si yo te cuento una historia que al final, ¿cuál es el objetivo de los creadores de contenido? Los creadores de contenido obviamente quieren subir sus seguidores y también quieren tener seguidores que conecten con ellos, o sea, como que te sigan en verdad. Y tú no podías hacer eso si no conectáis con tus seguidores. Y con la historia es la mejor forma que tenéis para conectar, porque al final somos nuestras historias. Como tú eres una persona que piensa y siente de cierta forma, y te pasan cosas, y en base a lo que tú eres, tú reaccionáis, y eso es una historia. Nos contamos historias todos los días. Entonces, como que... Va a tener historias que vivir. Vamos ahí. Sí, entonces como que encuentro... Me gustaría mucho poder ayudar a creadores a contar mejor sus historias, porque al final, hoy día también lo que está funcionando mejor en Instagram es eso. O sea,
primero tenéis que, en los primeros segundos tenéis que destacar. Eso ya todos lo saben y eso va evolucionando. Los ganchos que antes funcionaban hoy día no funcionan porque ya no te estáis diferenciando porque todos están haciendo los mismos ganchos. Después del gancho tenéis que, ojalá, contar una historia. Puede ser un pedacito chiquitito, ¿cachai? Pero es distinto si yo te digo, te hago un gancho sobre la productividad. Ponte tú, te digo, la productividad no sirve, ¿ya? Que es como súper polémico por cómo la productividad no va a servir. Y después te digo, yo te voy a dar 3 tips de la productividad. Tú quizás vas a decir, filo, sigo. Pero si yo te digo, la productividad no sirve, y ahora te voy a contar por qué el 7 de marzo me di cuenta de esto cuando estaba jugando fútbol, tú como que vas a estar como más metido, ¿cachai? Y probablemente, y esto es lo que más me gustó, que decía él, Bing Yang, que él decía, yo, cuando te cuento una buena historia, voy a ocupar más espacio RAM en tu cabeza, porque tú te vas a acordar de mí. Y en una época de guerra de contenido, donde todos estamos luchando, que yo pueda ocupar espacio RAM en tu cabeza es un superpoder. O sea, que te puedas acordar de mí es un superpoder. Entonces, es muy poderoso esto. No, me encanta el proyecto. En el capítulo pasado estamos hablando de Connecting the Dots, ¿te acordáis? Y toda la historia que dijiste, el final ahora es como, wow, llegaste a esta conclusión, pero tuviste que pasar como todo y como este resultado, y sin todo lo que pasaste no hubiera llegado a esto, ¿no? Así que eso... Y con eso yo quiero, para ir cerrando con las últimas 2 preguntas, porque ya vamos a llegar a esa que es la última, pero ya llegaste a un punto, yo creo que en tu vida que ya más o menos está ahí, poco quizás ya sabes lo que quieres hacer, no sé, pero poquito más, por lo no menos sé. ya con el storytelling ya está un poquito más claro. ¿Cómo veis tu vida ahora con ese proyecto? Quizás sí o sí seguirlo hasta crecerlo mucho, dedicarse a eso. ¿Cómo veis tu vida ahora? ¿Hay un poco más de proyección? Yo creo que tengo que decidir todavía cómo me gustaría monetizarlo. ¿Ya? Pero como que veo mi vida en la comunicación. Veo mi vida en inspirar, veo mi vida en hacer cosas entretenidas, en romper los esquemas, en la parte creativa, como que no me veo sentada en una oficina. Tampoco sé si me veo, por ejemplo, montando una empresa, como que me gusta ser libre y como eso, creo. Sí, no, y aparte como que es algo que pasa en nuestra generación, digo, nuestra generación como mitad de los 20, de quizás tratar de tener la vida resuelta cuando somos muy jóvenes. Es que volvemos al tema que lo que habéis tú antes, la sociedad nos tiene muy pauteados, ¿no? Sí. Así que como que hay pasos que tenemos que decir sí o sí, si uno se sale raro y qué lata Pero eso. me encanta el proyecto. No, Sí. y de hecho, espera, no sé si va a ser la pregunta. ¿Quién sabe? Ya, no, pero sí Sí. me gustaría decir algo como para la gente que escucha el podcast. De hecho, esa era la pregunta que íbamos a hacer. ¿Sabes? Esa era la ¿eso? última Esa era la pregunta, última pregunta antes de la pregunta. Un mensaje que quería. ¿Lo invertimos? No, o- dale nomás. Ya. Vamos al mensaje y después la última pregunta. Ya. Yo me apuré mucho por encontrar mi propósito. Tampoco siento que necesariamente lo haya encontrado, pero como que hoy día me queda muy claro que efectivamente uno va conectando los puntos y que como que si hoy día me pudiera dar un consejo a mí hace un par de años, me hubiese dicho, sigue lo que te emociona en este minuto. Si en este minuto, por alguna razón te están llamando la atención los vasos, explora eso. Si te das cuenta que ya no, y ahora te están interesando las cartas, sigue eso. Y eso te va a ir llevando a tu propósito. No va a poder ser desde la mente. Es como que hay cosas que uno tiene que vivir para poder encontrar eso. Y en verdad hoy día si miro para atrás, el storytelling, los videos y todo, siempre estuvieron las pistas ahí, solo que yo las ignoraba. Es ¿cachai? que al final, lo que decíamos también en el capítulo pasado, uno la vida hacia adelante por la entiende hacia atrás. Así que eso es como... Sí, Sí. Sí, muy Sí, cierto. muy cierto eso. Vamos con la última pregunta. Vamos con las últimas potente. preguntas. Vamos a ver cuál sale. Siéntala. Ay, qué profunda. Uy, coincidió. Tienes algo que perdonarte. Chuta. La podéis pensar un rato. Espera, pero a ver, déjame ver si Toma lo un poco el entiendo. café. Porque... Déjame ver si lo entiendo bien. Tienes algo que perdonarte como... Esto es libre Yo creo que sí, interpretación. interprétala como queráis. Podemos cambiarla también. No. No. Es que, No me- no es una respuesta fácil. No me quiero demorar mucho, Sí. pero ya si me demoro mucho lo acortan. No, pero- dale nomás. Es que no es una pregunta fácil. No, una pregunta. De hecho, estaba probando a pensar que respondería yo, no tengo Yo idea. tampoco. O sea, muchas cosas, pero. Claro, pero una respuesta inmediata está difícil. Creo que quizás... Sí, creo que si me tuviera que pedir perdón por algo, sería lo dura que he sido conmigo misma.
como la poca compasión que me he tenido en esta búsqueda de la felicidad, quizás. Wow. Gran Bueno, respuesta. oye, muchísimas gracias por venir. No, gracias Yo a creo ustedes, que lo pasé el increíble. En el capítulo proyecto creo que este ha sido el capítulo más íntimo que hemos Más tenido. espiritual también, más pero en buen profundo. sentido. Como que yo creo que con Agustín después vamos a tener harto que Y nos hablar anima también como a de... hacerse un poco esas introspecciones de tomarse un tiempo, porque además la vida va muy rápido, entonces verdad. uno, si no se toma el tiempo para ver si es que lo que está haciendo en verdad es ¿Te gusta? Es Lo tu que- vida. Mm. lo que es el destino al final, es difícil. Así que muchas gracias por los mensajes. Invitamos a por todos a venir. seguir el gran proyecto de Eileen. Sí, porque además primicia, lleva poco Primicia. tiempo, así que invitado a Increíble. seguirla. Sí. Invitado a seguir el podcast también. O sea, Importante, pero- importante. Ahí. Y eso, muy Muchas invitado gracias. a escucharlo y Muchas saludos a todos. Gracias. Gracias.